Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les traigo la quinta parte sobre, ¿qué hubiera pasado si Goku tenía una hermana gemela? Si no has visto las partes anteriores, anda a verlas para comprender bien esta, tampoco olviden activar la campana de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal. Sin más, comencemos. Quedamos en que Vegeta salió de su entrenamiento en la habitación del tiempo y fue en busca de Cell, mientras que Guki y su hija Marón del futuro entraron para también volverse más fuertes y sensuales. Para Marón sería una gran oportunidad ese entrenamiento al poder estar de nuevo con su madre después de tantos años y recordar los tiempos que estaban juntas. Por el lado de Vegeta, habría encontrado a Cell semiperfecto destruyendo ciudades para encontrar a 18, en lo que Vegeta lo detiene y le demuestra la transformación de Super Vegeta, la cual dejaría sorprendido al homúnculo del Dr. Maquijero, y con su transformación comenzaría a humillarlo por varios instantes. Mientras que 18 y 16 estaban sorprendidos de que Vegeta en poco tiempo se haya vuelto mucho más fuerte de lo que era cuando ella lo enfrentó, sorprendiéndose de que el príncipe Saiyajin esté haciendo sufrir al ser que absorbió a su hermano. Cell, por mucho que intenta atacar a Super Vegeta, resulta un fracaso por la superioridad que este demuestra, donde claramente Vegeta se reiría por su poder inferior, hasta que Cell logra encontrar a 18 escondida, ya que de todas formas Vegeta habría decidido alargar el sufrimiento de Cell, y por ello en una de sus distracciones la habría encontrado. Cell haría el Taiyoken ante todos los presentes, y rápidamente lograría atrapar a 18 sin tener quien la proteja, ya que obviamente aquí Krillin está con Guki, y Bulma se encuentra en el templo preocupada por Goku, y por ello al no estar en su laboratorio no habría construido el control para detener a los androides, por lo que Cell exitosamente habría alcanzado su forma perfecta, y Vegeta simplemente subestimaría su poder diciendo que no ha cambiado, lanzándose a pelear contra Cell, donde claramente el enemigo sería mucho más fuerte y veloz, y Vegeta como última opción habría lanzado su resplandor final ante Cell, el cual al bajar su guardia habría sido afectado por el ataque, del que se habría regenerado, y sería su turno para dejar en humillación a Vegeta hasta dejarlo casi desmayado, donde Cell se había puesto a pensar que sería aburrido eliminar a su oponente ahora, ya que pudo incrementar sus poderes en un corto tiempo, por lo que le diría que realizará un torneo dentro de 10 días para poder decidir el destino de la Tierra, pero si pierden contra él, la Tierra correría peligro, y que estén bien atentos a la televisión para saber dónde se realizará su torneo del que dará más información. Así marchándose del lugar, mientras que Vegeta con algo de energía se va a Corporación Cápsula al ser el único lugar al cual acceder con recursos. Piccolo, Yamcha, Krillin y Tenchin Han se habrían dirigido también hacia allá para estar informados, y asimismo Cell habría dado información para el torneo que se va a realizar dentro de 10 días. Por el lado de Guki y su hija del futuro, habrían llevado a cabo un entrenamiento bastante efectivo para las dos gracias a las capacidades de Marón y su empeño de querer mejorar mucho más para no tener que depender de nadie en su futuro. Las dos Saiyajin habrían descubierto la manera de superar los poderes del Super Saiyajin, tratándose del Super Saiyajin fase 2 que ambas habrían conseguido y perfeccionado. Así que pasando un día terrestre saldrían las dos transformadas en Super Saiyajin, considerando que ya no es necesario seguir entrenando, por lo que Vegeta entraría nuevamente a entrenar, quien saldría al otro día sin nuevos resultados, ya que llevó la misma clase de entrenamiento y solo fue para mejorar el control del Super Saiyajin Dain y Dankai. Goku se habría recuperado de su enfermedad ese día, y ya habría estado informado del todo al oír las conversaciones mientras descansaba, por lo que entraría con Gohan para tampoco quedarse tan atrás de su hermana y sobrina del futuro, y aquí igualmente el entrenamiento entre Goku y Gohan sería más efectivo al original gracias a que aquí Gohan tiene espíritu de lucha y la transformación del Super Saiyajin. Ambos Saiyajin igualmente lograrían alcanzar el Super Saiyajin 2 y perfeccionarlo, saliendo como Super Saiyajin en reposo de la habitación del tiempo, y por último entraría a entrenar Piccolo con Marón del presente, donde Piccolo al tener una compañera fuerte de entrenamiento recibiría mejores resultados, al igual que llevar a que Marón se convierta en Super Saiyajin 2, al hacerle pensar que enemigos más fuertes podrían acabar con su familia. Al final los dos saldrían con un gran poder, y el de Piccolo sería equivalente a un Cell Junior. Los días pasarían, y mientras ambos lados de la familia Saiyajin se unen para descansar y pasar buenos ratos, Mr. Satan se anuncia en la televisión como el ser que acabará con Cell, y después de llegar el día del torneo, todos se reúnen
reunirían en el lugar indicado, en el que Mr. Satan se haría presente, pero cuando va a darle un golpe a Cell, se resbala de la plataforma y le causa un dolor de estómago. Por siguiente le tocaría pelear a Goku, donde expulsaría su máximo poder como Super Saiyajin, mientras que Cell expulsaría una parte del suyo, y los dos comenzarían a pelear normalmente, siendo una batalla que sorprende a los espectadores, en la que Cell decide destruir la plataforma para aplicar nuevas reglas, y Goku se convertiría en Super Saiyajin 2 para demostrarle su verdadera superioridad, donde al final Cell comenzaría a ser humillado por el poder de Goku, y Cell usaría varias de sus técnicas especiales para hacerle efecto, pero todo resultaría inútil ante el oponente, por lo que sin más decide incrementar su musculatura por la desesperación, pero solo le causaría una gran disminución de velocidad y desgaste de energía, en el que Goku logra darle una patada en el estómago, que le haría a Cell expulsar a 18 y perder su forma perfecta. Los demás estarían sorprendidos de que Goku ya tiene por mucho la batalla ganada, pero Cell lanza una ráfaga de energía al piso para levantar polvo y alejarse para comenzar a inflarse. Goku, al ver que no podría salvar la Tierra, tendría que hacer la teletransportación al planeta de Kaiosama. Pero Marón del futuro, al recordar haber oído de que su tío puede teletransportarse, vuela rápidamente hacia él para empujarlo y decirle que no haga nada estúpido, que no quiere que el traerle su medicina haya sido en vano para que muera en otra línea de tiempo. Marón sujeta un brazo de Cell para lanzarlo a la atmósfera, el cual haría una gran explosión que no conseguiría afectar a los presentes por haber sido lanzado lejos. Goku habría agradecido a su sobrina del futuro por hacer un acto más inteligente por él, a lo que Marón del futuro diría que estaba claro, ya que le prometió a Bulma del futuro que su contraparte del pasado no se iba a quedar sola. De repente un ki comenzaría a sentirse más fuerte que el de antes, y desde el cielo habría aparecido Cell para primero lanzar un rayo hacia Goku, quien al estar destransformado lo habría recibido en una pierna, donde Marón del futuro, al verlo, le dice que esta vez ella misma lo va a acabar y vengará a su otra yo del futuro, a la que le robó la máquina del tiempo. Cell dice que no será tan fácil, y demuestra haber conseguido un poder equivalente a un Super Saiyajin 2. Marón del futuro se transforma en Super Saiyajin 2, diciéndole que ella es más fuerte que su tío, y no tendrá oportunidad contra ella. Los dos comienzan a pelear, donde Cell demostraría una pequeña ventaja gracias a que también posee la inteligencia de Piccolo, pero Marón tampoco se dejaría atacar al no ser tan confiada y tener más valentía. A los demás solo les quedaría mirar, hasta que Cell con un golpe logra dejar a Marón del futuro en el piso, y comienza a cargar un Kamehameha solar, donde ella se levanta nuevamente para cargar su ataque, mientras que Goku se habría recuperado por una semilla del ermitaño, y Marón del futuro también cargaría su Kamehameha al máximo poder. Ambos ataques serían lanzados, los cuales estarían haciendo competencia y temblando la tierra. Pero Goku y Gohan deciden convertirse en Super Saiyajin 2, y ayudarla con un poderoso Kamehameha, que lograría contrarrestar el de Cell, y lograrían ganar con sus máximos poderes que pulverizarían completamente al enemigo sin dejar ningún rastro de célula intacto en él, donde al final todos se habrían emocionado por la victoria, así que solo les quedaría marcharse del lugar, mientras que 16 dentro de esos días había sido reparado y se le había borrado la misión de acabar con Goku, mientras que Vegeta se quedaría en el mismo lugar al estar frustrado de no ser él quien acabara al enemigo, y 18 poco después despierta para preguntar dónde está. Vegeta le dice que Kakaroto y su familia se habían encargado de acabar con Cell, y gracias a Kakaroto fue expulsada. 18 le pregunta qué tiene tanto en contra de Goku. Vegeta dice que es un insecto de clase baja que siempre termina superando sus poderes, al igual que tiene una hermana hermosa pero con un terrícola débil a su lado. 18 algo atrevida le dice que será mejor que la aproveche ahora por ser fuerte y solitaria, y así terminarían conversando al tener tanto en común como su fallido objetivo de matar a Goku y el haber tenido una batalla. Goku se habría teletransportado al planeta de Kaiosama para conseguir las coordenadas del nuevo planeta Namekusei, y tras llegar preguntaría por un nuevo Kamisama para su planeta, ya que en su tierra las esferas del dragón desaparecieron con la fusión de Piccolo y Kamisama. Mori le presentaría a Dende, quien con gusto decidiría ser el nuevo dios de la tierra gracias a la confianza que ganó con ellos en Namekusei, y Goku se lo lleva al templo para restaurar las esferas y después reunirlas para llamar a Shenlong, y pedir como primer deseo revivir a todos los que Cell mató, y como segundo pensaría en quitar las bombas de los otros androides para que puedan tener una vida normal sin problemas. Ya después Vegeta y 18 se habían comenzado a llevar mejor y tener sus entrenamientos, y Vegeta había conseguido una casa que estaba en una cápsula que robó Jeje. Al otro día Marón había regresado a su futuro
futuro, despidiéndose de los demás y agradeciendo su ayuda, donde al regresar a su futuro conversaría con Bulma sobre lo sucedido en el pasado, y después oiría en la radio sobre los androides, a los cuales ella sin más tiempo que perder iría a enfrentar para después acabar con la vida de ellos. También iría al laboratorio del Dr. Makihiro para que Cell no se pueda desarrollar completamente y destruirlo definitivamente. En el pasado, después de un año, Goku y Bulma tendrían una nueva hija llamada Bura, Krillin y Guki a uno que llamarían Goten, y Vegeta y 18 a uno llamado Tarbol como el hermano incanónico de Vegeta. Y bueno, hasta aquí queda la quinta parte de la teoría. Recuerden que si tienen dibujos para la próxima parte, no olviden enviarlos por Facebook como darle me gusta a la página para estar atentos a más contenido de la misma. Hasta la próxima.